Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. De acuerdo a la Ley de Ciencia y Tecnología, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, y dentro de ello el Coordinador General, tiene que hacer un informe a la mesa directiva y a las comunidades sobre las actividades desarrolladas a lo largo del año. Entonces, esta sesión que tenemos hoy cumple las dos funciones. Por un lado es el informe y por el otro lado es el brindis de comienzo, vamos a decir, no de fin de año, sino de comienzo del año. En esta ocasión hemos decidido que en vez de que todo el informe lo haga el coordinador o la coordinadora general, que se divida en dos partes. Una parte va a ser el informe que voy a hacer, donde voy a presentar algunas de las principales actividades que se desarrollaron durante el año. Y en la segunda parte invitamos a investigadores, y no solo investigadores, funcionarios, que han participado en distintos grupos de trabajo del foro durante este año, para que les comenten un poco la experiencia y las actividades que hemos desarrollado, y de esa forma sea un poco más compartida esta presentación del informe de actividades por muchos de los actores que han participado en este proceso. Y en la segunda parte de esta sesión, que tiene tres, porque la tercera es el cóctel, pero en la segunda vamos a hacer la presentación del libro conmemorativo de los 10 años del foro. Entonces eso va a ser la segunda parte, y ahí es donde invitamos, además obviamente de los autores del libro, a exdirectores de CONACYT y coordinadores del foro consultivo, para, bueno, conversar un poco sobre el foro, la historia hacia atrás, qué es lo que es hoy y un poco los retos hacia el futuro. Entonces, bueno, voy a comenzar con mi parte. Voy a tratar de ir un poco rápido porque, bueno, como somos muchos en la mesa, no quiero tomarme todo el tiempo, pero bueno, de todas formas la presentación va a estar disponible en la página del foro. La siguiente, por favor. Bueno, cuando hablamos del foro, en realidad el foro se creó de acuerdo a la ley para representar a las comunidades científica, tecnológica y empresarial, y para eso se le asignaron un conjunto de funciones, y la idea es poder contribuir a la construcción, al diseño de políticas públicas en materia de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, tenemos que ser expresión de las comunidades científica, tecnológica y empresarial, y en parte por eso es esto de que participen también miembros de las comunidades para describir el tipo de actividades que venimos desarrollando y las dificultades también que confrontamos en tratar de dialogar y representar a las comunidades. Las funciones del foro están de acuerdo a la ley: dar asesoría en programación, o sea, en términos del diseño de las políticas, asesoría en presupuestación, contribuir a definir el presupuesto de CONACYT, en general el presupuesto de ciencia, tecnología e innovación, y la tercera función tiene que ver con evaluación de políticas, que es algo que hacemos continuamente. ¿Para qué? Para lo que decía recién, para contribuir en este proceso de diseñar políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, y no solo políticas gubernamentales, porque bueno, si solo es el gobierno, los funcionarios públicos los que diseñan las políticas, entonces bueno, estamos hablando de políticas del gobierno. En todo este enfoque de políticas públicas, la idea es recoger la voz de las comunidades, de los que son afectados, de los que son beneficiados, para no decirlo para afectados, y de esa forma se va haciendo este proceso de construcción de políticas públicas, en nuestro caso, las políticas en ciencia, tecnología e innovación. Entonces, dado este enfoque en concreto, ¿qué es lo que hace el foro? Bueno, pues tratamos primero de mirar hacia el futuro, porque bueno, si uno tiene que dar asesoría sobre el tema de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, pues hay que tratar de adelantarse un poco a lo que va a suceder. Y en ese sentido se está buscando cada vez más tener ese enfoque un poquito más estratégico sobre el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación en el desarrollo económico y social, y dentro de ello su papel en las políticas. Y entonces para eso, bueno, como por ley tenemos que representar a las comunidades, y eso es lo que científica, tecnológica y empresarial, y eso es lo que le da fortaleza y sentido de vida al foro, pues tratamos de cada vez ir mejorando ese proceso de diálogo con las comunidades. Y entonces, bueno, esta cosa de tratar de diseñar e implementar mecanismos que faciliten la participación. Entonces tratamos de recoger opiniones, y evidencia, de depurarlas, de consensuarlas, de legitimizar esas opiniones y ir construyendo propuestas que se les entregan a los formuladores de política en todo este proceso de participar
en el diseño de políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación. Y bueno, para CONACYT, pues la idea es que CONACYT tome estas propuestas, no las únicas, no es que el foro tiene que ser la única vía para llegar propuestas a CONACYT, por supuesto que no, pero también es una de las vías y la idea es que CONACYT las tome y bueno, ya están consensuadas con la comunidad y entonces en ese sentido hace de que incluso CONACYT se le reduzcan un poco los costos políticos de tratar de pensar en implementar acciones o programas que todavía no han recibido la opinión de las comunidades. Entonces como que es un paso que nosotros damos que facilita el proceso. Y aquí me gusta usar este párrafo del libro de Cabrero, Valadez y López Ayllón del 2007, que tuvo mucho impacto, de hecho, porque ellos decían, este proceso de diálogo y construcción de acuerdos se debe llevar a cabo en el marco de la ley y estar orientado por la transparencia, la rendición de cuentas y un riguroso manejo de los recursos públicos como principios fundamentales del proceso público de decisión. Entonces aquí se levantan muchos aspectos que tienen que ver, primero la ley, después la transparencia, la rendición de cuentas, porque lo que nosotros hacemos es operar con recursos públicos. Entonces el tema de la rendición de cuentas, de la transparencia y la rendición de cuentas tiene que ser un tema central. Pero todo este proceso en el que nosotros estamos, que no es sencillo, de tratar de recoger la opinión de las comunidades, procesarla, devolverla, llevarla luego a CONACYT, todo este proceso tiene que realizarse en un ambiente de libertad, de flexibilidad, de apertura de opiniones. Por eso es importante que el foro mantenga una cierta independencia respecto de CONACYT, porque si nosotros somos parte de CONACYT no podemos tener esa libertad para emitir las opiniones y representar de esa forma la voz de las comunidades. Entonces, a fines del año anterior, a fines del 2012, comenzamos un proceso de planeación estratégica. Cuando yo asumí la coordinación del foro, en mi plan de trabajo propuse hacer un ejercicio de planeación estratégica de la mesa directiva del foro. Entonces, a fines del 2012 comenzamos ese proceso de planeación estratégica. Los miembros de la mesa participaron, la mayoría activamente en este ejercicio. Y bueno, ahí hicimos un diagnóstico de dónde estamos, porque bueno, no podemos pensar hacia dónde nos movemos, qué es lo que tenemos que hacer si no partimos del diagnóstico de dónde estamos. Entonces se hizo un diagnóstico y también en este proceso participaron los ex coordinadores del foro, porque eso ayudó mucho a alimentar todo el proceso. Y entonces se definieron un conjunto de acciones estratégicas para desarrollar a partir de ese momento, ¿no? Y bueno, ahí en la mesa nos planteamos como acciones estratégicas mejorar el posicionamiento del foro, ampliar la representación de las comunidades, ampliar la integración del sector productivo en las actividades del foro y contribuir al fomento de la innovación, contribuir a fortalecer las capacidades de ciencia, tecnología e innovación en los estados, contribuir a la creación de una cultura de ciencia, tecnología e innovación y tener una participación activa en el programa especial de ciencia, tecnología e innovación, que bueno, en aquel momento, fines del 2012, principios del 2013, todavía era estábamos un poquito adelante de lo que se venía, pero bueno, sí tenemos que estar adelante como foro consultivo y mirar qué es lo que se va a requerir para poder ir adelantarnos, dando e interactuando con las comunidades para presentar las propuestas, ¿no? Entonces hicimos ese ejercicio y ahorita lo que quiero hacer es presentar rápidamente lo que hemos hecho en el año pasado de acuerdo a esas acciones estratégicas que se acordaron en el ejercicio de planeación estratégica con la mesa directiva del foro. Entonces, bueno, ahí puse juntas las dos de las acciones que es mejorar el posicionamiento y ampliar el diálogo con las comunidades, porque muchas de las actividades que hicimos en realidad ayudan a acercarnos a las comunidades y eso es parte del proceso de posicionar mejor al foro consultivo. Entonces, bueno, una de las cosas en las que trabajamos, que agrupa varias actividades, tiene que ver con las herramientas de comunicación. Y o sea, ahí lo que hicimos fue reforzar algo. En el 2009 se hizo una evaluación de las actividades del foro y en ese momento se veía poca presencia. Y uno de los aspectos que se planteó en ese ejercicio de evaluación que está en la mesa directiva, bienvenido,
Uno de los aspectos que se planteó fue la necesidad de incorporarse y tener una presencia en las redes sociales. Entonces, bueno, eso es algo que se viene haciendo desde el 2009-2010 y lo que hemos hecho fue reforzar el trabajo en las redes sociales. Y bueno, ahí está el número de seguidores en Twitter, siguiente, el número de seguidores en Facebook, o sea, estamos trabajando en las redes. Una cosa que hemos hecho nueva a partir de enero del año pasado fue abrir un canal en YouTube del foro, que se llama el canal del foro en YouTube, y ahí lo que hemos hecho es justo ir haciendo entrevistas a varios. Por ejemplo, aquí tengo delante a Leopoldo, y pues el video más visto es el de Leopoldo sobre innovación. Son dos, de hecho, ¿no? Es el más visto. Pero bueno, así como ese, hay muchos videos que hemos ido subiendo a ese canal de YouTube, del foro en YouTube, y ya tiene 7.200 reproducciones de los videos, ¿no? Nos hemos integrado en nuevas redes, estamos participando en nuevas redes sociales, además de YouTube, todas esas otras que están ahí, que bueno, que para los más jóvenes los jóvenes son muy familiares, nosotros somos un poquito menos familiares con ellas, pero es una forma de llegar a distintos grupos de las comunidades y sin duda para los jóvenes es muy importante que estemos en las redes sociales. Siguiente. Ahí tenemos la página y allá a la derecha aparece el canal del foro y llevamos, ya el foro lleva, la página lleva más de 4 millones de visitas, no por mes, llevamos más de 4 millones de visitas a la página del foro hasta diciembre del 2013. Siguiente, por favor. Bueno, otra de las cosas que hicimos en términos de herramientas es la creación de los espacios, lo que le llamamos los espacios interactivos. Entonces, estos los empezamos a hacer el año pasado y un poco la idea, lo que teníamos con esto es algo que no sucede mucho en el país, que es poner a los actores con distintos puntos de vista a dialogar, ¿no? Entonces, pues armamos 4 de estos, no es que no exista nada, o sea, en la televisión hay algunos espacios, algunos programas donde se dan esos espacios. En términos de ciencia, tecnología e innovación no los tenemos. Sí sucede que en los eventos se expresan distintas opiniones, pero no hay un ejercicio, no se hace este ejercicio de tratar de confrontar las ideas, que uno tiene que ir aprendiendo a hacer este ejercicio y a confrontar. Pero bueno, la idea era crear ese espacio para poner a hablar a los distintos actores. Y bueno, hicimos el año pasado 4 de estos espacios interactivos. El primero fue identificación de prioridades nacionales y regionales para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Tuvo 1.200 personas que fueron siguiendo la transmisión, porque lo hicimos por como televisión en internet, entonces se podía seguir desde el país y desde el exterior. Tuvimos mucha gente viendo estos espacios interactivos desde el exterior, porque uno puede identificar luego de dónde están ubicados físicamente, ¿no? Hubo un chat que después llevaba su lógica propia y la gente decía, es que o sigo la discusión del chat o escucho a los que están hablando en el espacio interactivo. Bueno, ese fue el primero. Ahí está este fue el segundo, cómo diseñar una estrategia integral de innovación que incluya diferentes tamaños de empresas, sectores y localidades. Este fue el segundo interactivo que hicimos. El siguiente. El tercero fue aprovechando el conocimiento para resolver problemas sociales. Ahí nos íbamos acercando mucho más a los temas del PECIT y a la preocupación por cómo enfocarnos a los problemas nacionales o regionales desde las distintas áreas de conocimiento, desde los distintos sectores económicos, etcétera, ¿no? Y entonces ahí fue que introdujimos este espacio interactivo. Siguiente. Y el cuarto fue los grandes proyectos de México, el sector energía. Ahí ya se estaba discutiendo, empezando a discutir que si las reformas, y entonces estaba el tema como una opción en aquel momento, ya no me acuerdo cuándo fue, Enrique, sí, no me acuerdo en qué mes fue, pues tú lideraste ese, dirigiste, digamos, coordinaste la mesa. Pero entonces en aquel momento se empezaba si iba a venir se iba a aprobar o se iba a empujar tanto la reforma energética o no. Entonces, bueno, decidimos hacer ese espacio de discusión sobre energía. La siguiente. Y en cada uno de estos espacios lo que hicimos fue invitar gente expertos de la academia, del sector productivo, del gobierno, esta idea con distintas posiciones, porque la idea era tratar de poner a dialogar. A veces no es fácil generar discusión, porque a pesar de que uno pone distintas posiciones, a veces nos cuesta trabajo discutirlas realmente en esos espacios, ¿no? Y bueno, estos espacios interactivos
O sea, son toda una organización. Por eso quisimos poner alguna foto detrás de las cámaras, porque bueno, es todo lo que hay que hacer para que eso suceda y en esas 2 horas podamos tener a este grupo de expertos discutiendo, pero discutiendo y que se pueda transmitir al país. Y entonces, bueno, eso genera toda una organización que, bueno, el foro tiene este grupo de jóvenes que realmente valen mucho la pena y ayudan a que las cosas sucedan. Siguiente. Y ahí parte de eso. Bueno, aparte de estos espacios interactivos, obviamente estamos en la prensa, ustedes nos ven, a veces más, a veces menos, según los temas que están en la aparición. Ahí estamos tenemos en un espacio, en un diario o revista aparecemos una vez cada día y medio, digamos, y bueno, son 50 de la coordinadora general, pero 189 apariciones del foro consultivo como tal, porque es importante que no solo aparezca una persona, sino que aparezca el foro como tal, y si esa es una preocupación que tenemos, ¿no? Que lo que se refleje por sobre todas las cosas sea el foro consultivo. Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Ok, bueno. Aparte de esto, en temas que tienen que ver con la articulación con las comunidades, que van asociadas también al posicionamiento del foro, hay actividades que venimos haciendo desde hace rato, como es la participación en la renovación de las comisiones de evaluación del Sistema Nacional de Investigadores. Eso es algo que está también en el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, que el foro tiene que hacer una consulta. Se ha decidido que esa consulta sea a través de votación, y entonces se presentan, como muchos de ustedes han votado, una buena mayoría ha participado en estos procesos. Bueno, ya llevamos unos años. La comunidad quiere manifestarse de esa forma, después nunca estamos a gusto con los resultados que salen, pero la comunidad quiere dar su opinión. Entonces, lo que hemos tratado de hacer cada año es probar distintas formas de organizar lo que se le presenta a la comunidad para las votaciones, tratando de asegurar los criterios de equidad de género, de equidad institucional, de equidad regional. Y bueno, nunca logramos todo lo que queremos, pero pues ahí seguimos tratando duro. Ahora con Julia estamos en un nuevo ejercicio de tratar de ver una nueva forma, con pequeñas mejoras en el proceso de votación para este año, que vamos a lanzar muy pronto, para tratar de ir ajustando eso y ver en qué medida la comunidad se siente más representada entre los resultados de la auscultación y lo que finalmente son los nombramientos de nuevos miembros de las comisiones dictaminadoras. Hemos hecho muchas actividades, todas las subimos a la página del foro. Se hizo un análisis de la normatividad aplicable a la importación y exportación de material científico y tecnológico, que tiene que ver con el papel específicamente nos enfocamos en la oficina de aduanas de CONACYT, estuvimos trabajando en eso con Rodrigo Roque. Ha sido un tema complejo, fue una primera aproximación al tema, pero es muy claro que una demanda de la comunidad científica es cómo resolvemos que se reduzcan los costos de la importación, pero que se reduzcan además los tiempos de la importación del equipo. No tenemos una solución, es una solución muy compleja, pero bueno, quisimos hacer ese primer ejercicio de irnos aproximando para que ese tema empiece a estar más sobre la mesa. Se hizo el estudio de las perspectivas de jubilación de los miembros del SNI, se hizo primero una parte que se hizo en el 2012 se hizo el estudio actuarial y Graciela va a comentar sobre los resultados del estudio sociológico más desde la perspectiva de los investigadores sobre el tema de la jubilación. Estamos en este proyecto de evaluación que le llamamos confusamente evaluación de los procesos de evaluación, porque lo que queremos es entender los problemas que hay en los procesos de evaluación de los individuos, de los proyectos. Bueno, tenemos un primer resultado que va a presentar León Olivé, que es sobre los proyectos, los problemas de la evaluación en proyectos multi, inter y transdisciplinarios, entonces eso ya lo va a presentar León. Todavía no está en la página porque se le están dando los últimos va y viene, pero ya hay un documento bastante casi terminado, ¿no? Y estamos también rehaciendo o actualizando el estudio que se había hecho sobre la productividad científica mexicana en colaboración con CIMAGO a partir de las publicaciones en Scopus, y ese es un proyecto que está en proceso todavía. Adriana nos va a comentar sobre un evento que tuvimos recientemente, en diciembre, sobre que le llamamos una mirada a la ciencia, la tecnología y la innovación con perspectiva de género,
vista desde el lado del diseño de las políticas, ¿no? Pero tampoco voy a decir más porque va a haber una presentación sobre el tema. Lo hicimos en el claustro de Sor Juana y es una foto de los asistentes ahí, donde no se crean que hubo solo mujeres, también hubo hombres. El 25% de los participantes fueron hombres, superó nuestras expectativas. Bueno, estuvimos trabajando también en el tema de cómo hacer para soportar todas estas actividades del foro y mejorar el diálogo con las comunidades y aumentar y mejorar el posicionamiento del foro con la estructura organizacional que teníamos. Entonces estuvimos dándole muchas vueltas y bueno, al final terminamos con que es como una flor, que es la reingeniería que hicimos de la estructura organizacional del foro. No es que estamos cambiando el personal, simplemente estamos reorganizando un poco las actividades, dándole mucha atención al tema de los proyectos estratégicos en ciencia, tecnología e innovación dentro del foro, pero para poder desarrollar estos proyectos estratégicos necesitamos todo lo demás. Necesitamos la comunicación social, necesitamos las TIC, necesitamos el enlace legislativo y estatal para que no nos quedemos solo con la visión desde el DF, sino estemos interactuando más con las entidades federativas. Entonces eso también ya está en la página del foro. Bueno, otra de las cosas que se planteó en el ejercicio de planeación estratégica fue cómo sacar el foro hacia el exterior. ¿Sí? No solo sacarlo más en México, más presencia en México, sino empezar a tener presencia internacional. Entonces, en ese marco, organizamos porque el foro, o sea, no existe solo el foro y en los otros países no se toma en cuenta las comunidades. O sea, ya hay varios países de América Latina donde hay organismos semejantes, parecidos al foro. Entonces organizamos este evento que fue un taller, de hecho, para compartir experiencias, porque es la primera vez que los organismos afines de América Latina relacionados con asesoría y consulta para construir políticas de ciencia, tecnología e innovación se reunían. Entonces lo decidimos hacer como un taller para compartir experiencias y entonces, bueno, ese lo hicimos en octubre. Participaron muchos, 14 países, representantes de organizaciones de 14 países latinoamericanos, más o menos 8 o 9 son organismos propiamente, unos más parecidos al foro y otros con menos funciones, pero digamos organismos afines en cierto sentido, más o menos 8 o 9, los otros fueron otros organismos más relacionados con el gobierno, particularmente con las áreas de políticas de ciencia, tecnología e innovación, que quisieron mandar un representante para oír un poco lo que se está haciendo en América Latina, en otros países, sobre los temas de asesoría y consulta, ¿no? Y bueno, y también participaron organismos internacionales, entonces tuvo un representante del BID, de la OECD, y de CEPAL, porque bueno, también estaban interesados en ver lo que estábamos haciendo y ya ahora nos están llamando de la OECD para recoger la experiencia que tuvimos de la reunión de los organismos de América Latina. Bueno, este es donde hicimos el evento, ¿sí? Que no podía ser en un lugar mejor y creo que ya lo cerraron para su reparación, entonces fuimos de los últimos que pudimos aprovecharnos de un espacio. ¿Yo lo apagué? Bueno. Otra de las acciones estratégicas, no me la pagó nadie, fui yo, que nos planteamos fue contribuir a fortalecer las capacidades de ciencia, tecnología e innovación en las entidades federativas. La siguiente. Aquí lo primero que hicimos fue, en verdad, hablar y discutir nuestra estrategia con la red de los consejos estatales de ciencia, tecnología e innovación, porque sí nos queda claro que no podemos ir nosotros a los estados sin reconocer quiénes son los que están en los estados empujando el tema de la ciencia, del desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces lo primero que tengo a Tomás enfrente, lo primero que hicimos fue eso, fue una reunión, nos pusimos de acuerdo, firmamos un convenio y se empezó a trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, en conjunto con la red y con cada uno de los consejos estatales se visitaron 31 organismos estatales, se realizaron reuniones con 21 comisiones de ciencia y tecnología de los estados y bueno, de esas 21, 7 solicitaron asesoría para actualizaciones a su marco legal. En verdad,
la asesoría para el marco legal es algo que viene haciendo el foro desde hace muchos años en las entidades y en el Congreso Nacional, y o sea, este es un proceso en el que estamos y que vamos a seguir estando porque todo el tiempo se están haciendo cambios en la ley nacional que después hay que promover que en las entidades se hagan los ajustes para que se alineen en concordancia con la ley nacional. Siguiente. Realizamos el año pasado también el 4º Congreso Nacional de Legisladores, buscando incorporar a los legisladores del Congreso Nacional con los legisladores de las comisiones de ciencia y tecnología de las entidades federativas. Siguiente. Y aquí estaba Rodrigo, tu foto. Bueno, ahí fue la mesa inaugural de este congreso. La siguiente, por favor. Hicimos la actualización, ya se había hecho un ranking de ciencia, tecnología e innovación anterior, allá hace 2 años o 3 años se había hecho este ranking, y ahora hicimos una nueva versión de este ranking y lo va a presentar Antonieta, entonces no voy a hablar sobre eso. Estamos trabajando con algo también que ya se ha hecho, se viene haciendo hace tiempo, que son los diagnósticos estatales de ciencia, tecnología e innovación, y ahora estamos trabajando, en el primer trimestre de este año vamos a entregar ya los diagnósticos estatales que se hacen para cada una de las entidades federativas. Siguiente. Otra de las acciones estratégicas fue ampliar la participación del sector productivo, buscar que se amplíe la participación del sector productivo en las actividades del foro, como una de las formas para tratar de pensar en nuevas estrategias para fomentar la innovación. Y bueno, realizamos también algunas acciones. A principios del año pasado, o a finales del 2012, nos buscó de hecho el presidente de la Comisión de Competitividad de la Cámara de Diputados, que era una comisión recién creada, y nos buscó justamente para pensar qué se podría hacer para orientar un poco las actividades de la comisión que estaba comenzando. Y bueno, se pensó en estos, le llamamos talleres de competitividad. Se realizaron 5 talleres de competitividad, donde se realizaron mismo en la Cámara de Diputados con la Comisión de Competitividad, donde lo que hicimos fue de vuelta invitar, fuimos analizando por sectores e invitamos a los especialistas de la academia, del sector productivo, del gobierno, para que participaran y bueno, se abrieran de nuevo la discusión. Y bueno, ahora ya el libro con los resultados de esto, de las ponencias, está también en la página del foro. Siguiente, bueno, todos los años hacemos este catálogo de programas para el fomento empresarial y la vinculación en México, que es un poco nomás simplemente porque las empresas lo buscan, sobre todo las empresas más pequeñas, para estar al día con todo lo que está abierto en términos de convocatorias, que se les pone todas juntas en una misma ventanita y no tienen que buscarla en distintos espacios mismo en la web. Siguiente. Se terminó el proyecto con la OECD de publicaciones, que se hicieron la traducción de un conjunto de documentos sobre estrategia de innovación de la OECD, y se hizo un acuerdo, ahí fue con CONACYT y la OECD para publicar. Lo que se hizo fue la traducción. Bueno, Enrique Villa estuvo muy promoviendo eso, y se presentó el último libro. De hecho, no hemos hecho la presentación, ya no sé si la vamos a hacer, pero es un tema, la verdad, interesante, porque el sistema tributario, la innovación, el medio ambiente, estamos con el tema de los impuestos verdes. En realidad pensamos que hay que presentárselo, de hecho, a la Secretaría de Hacienda, por lo pronto, además de Semarnat. Siguiente, por favor. Otras actividades, hemos estado trabajando con esta nueva fundación que se viene creando, que están haciendo para la innovación, la ciencia y la tecnología, que le pusieron de nombre INCIDE, un nombre interesante, que no es exactamente la sigla, pero es interesante en términos de lo que se plantea como objetivo, y que fue uno de los compromisos del presidente. Y bueno, pues ahí está empezando sus primeros pasos, y bueno, estamos participando con varios de los que están acá también, ¿no? A partir de algunas de las reuniones del Grupo Vincula, se decidió empezar a trabajar con una encuesta de vinculación para entender un poco más los problemas de la vinculación en las empresas por diferente tamaño, por diferentes sectores. Entonces, bueno, ya estamos empezando a trabajar en esa dirección. Finalmente, nomás quería comentar ahí que el programa de veranos para la innovación, que era el de los jóvenes para la innovación, se lo transferimos a la FESE de Anúyes, y bueno, ahora en realidad sí, o sea, buscando que se mantenga ese programa. Y bueno, ahora hay que apoyar un poco más a Anúyes, a lo mejor hay que conversarlo con CONACYT para ver si se tienen los recursos para darle continuidad a este programa. Y le hicimos toda la transferencia del software, bueno, todo, y
todavía no hay los recursos exactamente para utilizarlos. Luego, esta otra acción estratégica que planteaba, que era la participación en lo que es la consulta del PECITI, porque al foro por ley lo que le toca no es diseñar el PECITI, sino participar en la consulta del PECITI, hacer sugerencias, propuestas, o sea, colaborar con CONACYT en el proceso de diseño del PECITI y de otras actividades relacionadas con las políticas de CTI. Y bueno, con esta idea de que en realidad en los cambios de la ley del 2011 que incorporaron la innovación, pero que incorporaron la visión de largo plazo del PECITI, esta idea de pensar en un programa especial a 25 años, aunque se actualizara cada 3 años, pues trajo todo un reto a cómo pensar en las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, lo primero que hicimos, y Rosalba lo va a mencionar, con este enfoque de tratar de adelantarnos un poco a lo que se va a requerir en términos del diseño de las políticas, por ahí por octubre del 2012 empezamos a hacer este ejercicio pensamos en un conjunto de temas que podrían ser importantes para el PECITI, para la elaboración del PECITI, que se iba a elaborar al año siguiente, y bueno, están 7 documentos, uno de evaluación y los otros documentos sobre el tema del largo plazo, los objetivos de largo plazo, etcétera. Bueno, Rosalba va a mencionar estas cosas. Entonces, eso se hizo, empezó en octubre del 2012 y se puso en la página en enero del 2013, pues antes de que empezáramos en los hechos se empezara el diseño del PECITI. Ahora, después de eso vinieron los compromisos del presidente, esto de asignar llegar al 2018 con el 1%, llegar al 1% del GIDE como porcentaje del Producto Interno Bruto, sea solo público, sea público-privado, pero hay un compromiso de ponernos con un indicador que nos posiciona mejor a nivel internacional, además de los resultados que tendríamos dentro del país si uno piensa en el impacto que tiene el gasto en ciencia, tecnología e innovación sobre el desarrollo económico y social, ¿no? Y de las otras acciones que tomó el presidente, lo de crear la coordinación de ciencia, tecnología e innovación en la oficina de la presidencia, la instrucción de establecer políticas diferenciadas de CTI en las regiones, o sea, hubo todo un cambio, digamos, en la posición de un presidente en México. Y bueno, el gesto que hubo primero de incrementar el presupuesto de CONACYT para el 2014, ¿no? que se concretó en los hechos, ¿no? Ahora, bueno, esto nos pone a nosotros, porque uno siempre va y pelea por un aumento del presupuesto, pero bueno, de este lado que nos toca hacer cuando solicitamos ese incremento en el presupuesto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo demostrar que la CTI crea valor y que, por tanto, el presupuesto y los recursos que se le ponen a la ciencia, la tecnología y la innovación son una inversión y no solamente un gasto del gobierno federal, ¿no? Entonces, ahí entró toda la discusión de cómo nos enfocamos en grandes problemas nacionales, cómo mostramos que la CTI puede contribuir a resolver problemas nacionales y entonces de ahí en ese marco fue surgiendo la propuesta esta de las iniciativas estratégicas y entonces empezó a trabajar en ese conjunto como de grandes macroproyectos enfocados a estos grandes problemas nacionales, porque la idea era cómo aprovechamos la oportunidad que se está presentando en términos de que hay disposición del gobierno federal para incrementar la inversión y bueno, pero ¿cómo hacemos nosotros para demostrar de que esa inversión vale, ¿no? Y entonces, bueno, lo primero que hicimos fue la siguiente. Bueno, pensamos en un conjunto de criterios para definir estas iniciativas estratégicas, o sea, un conjunto de criterios en el sentido de tiene que resolver un problema nacional, tiene que tener un enfoque multidisciplinario de lo cual se va a hablar, tiene que considerarse las capacidades existentes, el potencial para crear valor económico y social o IO social, ¿no? El tema de incorporar a los distintos actores. Bueno, entonces este fue una de las actividades que nos consumió mucho tiempo y en la cual muchos de los que están aquí estuvieron involucrados porque se invitó un núcleo muy amplio a participar en esto y bueno, Rosalba va a hablar del tema general de las iniciativas y después invitamos a algunos de los que lideraron algunas de las iniciativas para presentarles a ustedes un poco a grandes rasgos cómo se trabajó. La siguiente. Otras actividades, la siguiente. Ok, entonces
Hicimos muchas otras cosas, no se ven las láminas siguientes, no se ven, pero no importa. Hicimos muchas otras cosas, participamos en el Foro Binacional de Educación Superior, Innovación e Investigación. Muchos de los que están aquí también, muchas instituciones se vieron involucradas en este Foro Binacional que surgió a raíz de la visita de Obama. Entonces eso llevó a generar una propuesta de cómo nos acercamos de una forma diferente a esa relación bilateral con este socio con el cual hay esas relaciones tan contradictorias de amor y odio de toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, se participó en eso, otras actividades de los proyectos no recuerdo. Quisiera comentarles otra de las iniciativas estratégicas, otra de las acciones estratégicas que estamos comenzando a desarrollar. Es la de cómo pensar en otra forma de comunicarnos con la comunidad en general para transmitirle el tema, la importancia que tiene la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces, este es un tema complejo, en el cual no basta con tener una persona encargada de comunicación social en la institución. Todos los que dirigen acá instituciones, que hay muchos, saben las dificultades de llegar a los públicos. Hay muchos públicos, yo no soy especialista en comunicación social, pero hay muchos públicos. Una cosa es llegar a las comunidades que están, a los investigadores o a los directores de empresa, y otra cosa es llegar al ciudadano común. Yo recuerdo que una de las primeras entrevistas que me hicieron en radio, televisión, aquí cuando entré al foro, y me dijeron, bueno, ¿y qué tiene que decir usted qué tiene que decir para el ciudadano común? Y bueno, no me quedé casi en blanco, porque en realidad no hablamos para el ciudadano común. Y después tenemos los otros que generan opinión en este país, como son los líderes de opinión, como son los grandes empresarios, los grandes hombres de negocio, etc. Entonces tenemos muchas comunidades a las cuales tenemos que comunicar y no lo estamos haciendo bien, ninguno de nosotros lo estamos haciendo bien, y tenemos que cambiar el sentido, tenemos que cambiar la visión que tienen estos distintos actores de distintos niveles y comunidades sobre el tema. Entonces, bueno, estamos empezando a preocuparnos por el tema, contratamos al grupo de Alcanzando el Conocimiento, que ha hecho varios trabajos para varias instituciones, para CONACYT, para la academia. Varias veces hemos estado participando en mesas organizadas por el grupo de Alcanzando el Conocimiento, y ahí lo que hicimos fue empezando, por lo menos para empezar, pensar en cómo llegamos a las comunidades y a los que generan opinión en las entidades federativas, a las cuales muchas veces les hablamos desde el centro con los problemas y con los desarrollos que hay desde el centro, y no con sus problemas y con sus capacidades que también contribuyen a la solución de sus problemas. Entonces, bueno, eso es algo que estamos empezando. Se van a escoger 5 estados, otros sobre innovación, programas que queremos ver si podemos sacarlos en la televisión. Al menos en la televisión un poco más social, no es tan fácil llegar a la televisión comercial. Pero ese es uno de los proyectos que estamos empujando sobre el tema de comunicación social, y es uno de los temas que quiero pues, trabajar un poco más. Ayer hablaba con Cabrero, me comentaba que en CONACYT están empezando justamente a repensar ese tema, y sugirió de que nos reuniéramos para pensar juntos y trabajar juntos y ver de lo que va a hacer CONACYT a lo que el foro puede contribuir un poquito, porque bueno, somos más chiquitos y tenemos que colaborar. Bueno, lo último entonces estos son, digamos, los temas y las acciones que hemos hecho en cada una de estas áreas, en estas acciones estratégicas que planteábamos, y pues en lo que sigue pues vamos a seguir con los proyectos que están en la planeación estratégica y con algunos otros que han ido surgiendo, que es importante que se les dé continuidad. Lo último que quiero mencionar es que hemos llamado a un panel internacional de expertos para que haga una evaluación del foro, una evaluación del impacto, que ha tenido el foro a lo largo de estos años. Y bueno, estamos comenzando, entonces muchos de ustedes van a ser entrevistados muy pronto por este grupo de expertos internacionales, justamente para recoger las distintas opiniones, con la idea de pensar, bueno, o sea, cómo podemos mejorar las actividades que nos marca la ley, y de esa forma cumplir mejor en esta actividad tan compleja que es de buscar representar la voz de las comunidades científicas, tecnológicas y empresarial. Y bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Fue más largo de lo que esperaba, pero ahora vamos a continuar con los que participaron en algunos de los grupos de trabajo.